Solemnísimo fue por todos los conceptos el acto de la apertura de curso que ayer tuvo lugar en el Seminario Conciliar de San Pelagio. Y a las 10 de la mañana salió el excelentísimo señor obispo de su palacio y, precedido de una sección de alumnos del seminario y del claustro de señores profesores, se dirigió a la iglesia de aquella insigne casa. Le acompañaban los señores capitulares y los señores rector y catedráticos que vestían los trajes correspondientes a sus respectivos grados académicos. Las bancas, colocadas en la extensa nave, las ocupaban todos los seminaristas con manto y beca. Dio principio el santo sacrificio de la misa. La misa fue cantada por una numerosa capilla de música compuesta en su mayor parte por seminaristas. Terminada la misa, un catedrático leyó con gran entonación un brillantísimo y elocuente discurso que cautivó la atención del numeroso auditorio más de una hora. Terminada la lectura de este interesante trabajo, el señor obispo dirigió en autorizada palabra a los seminaristas, dándoles saludables consejos. Después de terminado el solemne cuanto severo acto, fueron obsequiados los concurrentes con un espléndido refresco. Durante el breve rato que duró el refresco, reinó la mayor animación y cordialidad entre los asistentes, siendo dignos de mención la santa y exquisita cortesía de los señores rector y catedráticos. No se trata de la noticia que la Delegación de Medios de Comunicación tiene preparada para colgar en breve en la página web de la diócesis. La crónica se remonta a 1884, hace 134 años, y la encontrábamos tal cual en el Diario de Córdoba, uno de los periódicos locales de más tirada del tiempo. No faltó ni misa, ni conferencia, ni refresco. La única diferencia es que mi intervención no va a ser ni brillantísima, ni elocuente, ni espero que dure más de una hora. La conferencia inaugural de aquel comienzo de curso corrió a cargo del gran magistral González Francés, que durante más de 30 años fue profesor insigne de este seminario. Nada comparable a este vicerrector, por muchas flores que le echen los de cerca. Muy querido don Demetrio, profesores, sacerdotes, seminaristas, alumnos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Beata Victoria Díaz, muy queridos todos. Nuestro seminario, el Seminario Conciliar de San Pelagio, con sus más de 4 siglos de historia, es una de las instituciones vivas más antiguas y prestigiosas de Córdoba. Cuando el obispo Monseñor Antonio Mauricio de Pasos y Figueroa, siguiendo las indicaciones del Concilio de Trento, erigió en 1583 nuestro seminario, nunca pudo imaginar que iba a convertirse en una gran palestra espiritual, donde se iban a formar tantos sacerdotes entregados, un foco cultural y académico para la ciudad y para la provincia. Miles han sido los sacerdotes que se han formado dentro de estos muros, unos insignes y con grandes responsabilidades, y otros desconocidos pero celosos y dedicados al ministerio en todos los rincones de Córdoba. También han sido numerosos los alumnos cordobeses y foráneos que, sin llegar a ordenarse, recibieron una formación académica y espiritual que sirvió de riquísimo bagaje cultural para sus responsabilidades profesionales futuras. Cordobeses tan ilustres como Ramírez de la Casaldesa, Pavón López, Amador de los Ríos, Rey Heredia, Conde y Luque, y una larga lista que es imposible recoger en unas pocas líneas. Llegó a convertirse el seminario, por méritos propios, en un lugar de referencia por su altura y su solidez intelectual ampliamente reconocida. La conferencia inaugural de este año es accidental. En el mes de abril me encontré casualmente con una página web del Ministerio de Cultura y descubrí que habían digitalizado miles de periódicos cordobeses, Diario de Córdoba, El Defensor, La Voz y otros muchos. La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, que así se llama la web, tenía un potente buscador. Ni corto ni perezoso, como una hormiguilla que soy, se me ocurrió poner Seminario San Pelagio
y las entradas que aparecieron fueron 27.150. No podía creer que nuestro seminario diera tantas noticias como para aparecer con esa frecuencia en los periódicos. Curioseando las distintas entradas, no podía salir de mi asombro, porque el seminario de Córdoba era noticia casi todas las semanas. Sí, sus actividades, su vida académica, su relación con otras instituciones civiles y eclesiásticas, sus miembros eran objeto frecuente de información en la prensa local. Noticias desde las más sublimes hasta las más cotidianas. Rápidamente me puse a transcribir muchas de estas noticias, casi como un pasatiempo antes de dormir. Cada día comentaba un nuevo descubrimiento, a cada cual más curioso. Como el abuelo Cebolleta, pues le iba contando en las comidas, ¿verdad?, pues todos los chascarrillos que iba encontrando cada día. El equipo de formadores me sugirió que las presentara en esta conferencia y gustosamente acepté. Pero lo que comenzó siendo casi un juego, comenzó a crecer hasta convertirse en un libro de más de 400 páginas. Lo que me dispongo a hacer ahora es simplemente un resumen, como un aperitivo. Si a alguien se le despierta el apetito o se queda con hambre, pues podrá encontrar más historias en el libro. Nos vamos a trasladar ahora a una época lejana, pero sin salir del todo de la nuestra. Muchas de las celebraciones, de las costumbres, de la vida misma del seminario siguen igual o muy parecidas. Han pasado muchos años, pero hay algo que permanece y que nos hace sentirnos como en casa, con un aire familiar, aunque ya no vistamos calzones ni gabanes, sotana y sobrepelliz. Los tiempos cambian y cambia también la formación, pero el seminario sigue siendo seminario. Su vida sigue siendo la nuestra: casa, hogar, familia, padres y hermanos que comparten la vida, el estudio, la oración y la pastoral, preparándose para ser los pastores del futuro como un nuevo apostolado tras las huellas del Maestro, que sigue llamando a jóvenes para que sirvan a su pueblo. Y a la luz de todo lo descubierto, uno cae en la cuenta de que somos enanos subidos a hombros de gigantes. Si olvidamos el pasado, nos olvidamos que la historia es una carrera de relevo en la que cuando recibimos el nuestro, muchos otros ha habido que han hecho una larga y fatigosa carrera de obstáculos. Una carrera de fondo en la que no han faltado caídas, pero tampoco triunfos. Y este sencillo trabajo va dedicado a todas esas personas. Las noticias, crónicas, referencias al seminario que encontramos en los periódicos cordobeses de 1850 a 1939 presentan una tipología peculiar. La densidad del lenguaje decimonónico, con sus formas cargadas de epítetos y calificativos, resulta tremendamente barroca, nada comparable a nuestro lenguaje actual, y mucho al ciberlenguaje, que tiende a recortar. Si se puede decir con 2 o 3 adjetivos, ¿por qué decirlo con uno? No se habla de seminario, sino de insigne establecimiento, ni de San Pelagio, sino del ínclito y glorioso titular y esclarecido mártir. No se habla del obispo o del rector, sino del ilustrísimo prelado y del dignísimo rector. Vamos a seguir un poco el ritmo escolar. El curso solía comenzar para los latinos en septiembre y para el resto en el mes de octubre, si bien en los últimos días de septiembre tenían lugar algunos exámenes de ingreso o de recuperación. Nil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. A los que solicitaban por primera vez su ingreso en el seminario, se realizaba un riguroso examen en que constara su instrucción en leer y escribir correctamente, en doctrina cristiana, en principios de aritmética y también en los rudimentos de gramática latina y castellana. Para ser admitido en San Pelagio se requería tener 12 años, ser hijo legítimo de matrimonio y haber observado buena conducta moral y religiosa y poseer todos los conocimientos de la instrucción primaria más completa. Se requería asimismo la partida de bautismo, certificación de buena conducta,
expedida por el párroco y certificado de estar vacunado. No tener deformidad ni defecto físico que incapacite para el sacerdocio, ni padecer enfermedad crónica o contagiosa librada por un facultativo. Los seminaristas debían traer consigo sus pertenencias, sea en ropa como en menaje. Las disposiciones de ingreso concretaban el contenido. 1876. ¿Qué tenían que traer? Un manto de paño ligero, delgado y de color oscuro, de corte y forma cómoda que no oprima al seminarista. 2 bonetes, 2 chaquetas negras lisas, 3 pares de medias negras, 3 pares de zapatos bajos sin tacón, pantalones, ropa blanca interior y vestidura de cama para estar siempre aseado y decente. Un cobertor, manta de abrigo, una colcha, 3 toallas, 4 servilletas marcadas, 6 cuellos de lienzo blanco para el manto, sobrepelliz para los que asistan al coro de la catedral, un colchón de lana, 2 almohadas, un crucifijo o un cuadro de pintura religiosa de la Virgen o de los Santos, un rosario, un ejercicio cotidiano, el catecismo de doctrina cristiana del padre Ripalda, un catre, mesa con cajón y llave, baúl también con ella, 2 sillas y un sillón, palanganero, palangana y escupidera de losa blanca, una vasija para el agua y un vaso de cristal, un espejo, peine, cepillos para la dentadura, la ropa y el calzado, un velón, unas tijeras, cubiertos de plata marcado y cuchillo de punta redonda, recado de escribir, libros que les sirvan de texto para las asignaturas que tengan que cursar. Menudo ajuar. Los seminaristas debían llevar consigo la casa a cuestas. Nos podemos imaginar los padres de entonces, que tenían que ayudarles para montar el cuarto. El seminario ofrecía, en cambio, comida buena, sana y abundante, la asistencia de médicos, cirujanos y botica, servicio de barbería, unas habitaciones sanas, capaces, claras, secas, ventiladas, patios, jardines espaciosísimos para esparcimiento y juegos propios de la juventud. La inauguración del curso académico tenía lugar siempre en torno a los primeros días de octubre. Comenzaba con una misa solemne del Espíritu Santo a la que asistía el obispo, rector y los catedráticos, seguida de la profesión de fe de Pío IV hecha por estos últimos en manos del obispo. Seguía una conferencia inaugural o discurso memoria que bien el obispo, bien el rector, bien algún catedrático del centro pronunciaba en el salón de actos ante todos los presentes. Y para terminar tenía lugar también un refresco. Una ceremonia más íntima era, en cambio, para los recién entrados en el seminario, la investidura de la beca. Tras leerse las constituciones de la casa, en las que se manifestaban las obligaciones que los seminaristas contraían, colocaba el obispo con sus manos la beca a cada uno de los jóvenes alumnos que recibía aquella investidura de rodillas y con señaladas muestras de emoción. Para Córdoba el seminario era uno de sus pulmones culturales y académicos junto al Instituto Provincial, antes Colegio de la Asunción. En 1912 dice el periódico: el Seminario de San Pelagio, como centro docente, ha marchado siempre a la cabeza de los demás en dar al mundo hombres que se han distinguido por su ciencia y santidad. Nuestro centro adquirió un impresionante nivel académico en tiempo del obispo dominico Ceferino, a partir de 1876. Leemos en el periódico: tendrá el seminario abiertas sus aulas por mucho más tiempo que en los años anteriores. Una de las mejoras más importantes es la del estudio de las lenguas, tan descuidado en nuestro país. Nihil novum sub sole. Y además del latín, que se enseñará con esmero y mayor número de lecciones, francés, griego, hebreo, italiano, alemán e inglés. En 1899, con el obispo Pozuelo, natural de Pozo Blanco, se realizó una importante reforma de los estudios. 4 cursos de latinidad, 3 cursos de filosofía, 5 cursos de teología y 3 de derecho canónico. Si quitamos los latinos, que eran los seminaristas menores, los estudios superiores abarcaban 11 años, casi nada. El claustro del seminario
estaba formado por sacerdotes de una altura académica considerable, muchos de ellos canónigos de la catedral, que tenían aneja una cátedra en el seminario, el lectoral, Sagrada Escritura, el doctoral, que daba derecho canónico, magistral, teología dogmática, y penitenciario, teología moral. Muchas de estas canonjías y beneficios tenían obligaciones para con el seminario: desempeñar gratuitamente alguna cátedra en los días y horas que el obispo determinara. Rubio Lagarreta, Cuadrado Aranda, Conde y Luque, Jerez y Caballero, González Francés, Palau y Huguet, Gallego Rocaful y un largo etcétera, para quitarse el sombrero. El día a día del seminario, en su santa rutina, también era noticia en el periódico. Leemos en el Diario de Córdoba en 1911: el régimen y disciplina interna son los que cuadran a los jóvenes que aspiran al sacerdocio, las prácticas religiosas, el estudio y el recreo. Los alumnos viven separadamente, cada uno en su habitación independiente. Por la mañana a las 6 se van despertando los alumnos a la voz de Benedicamus Domino. Poco después la campana llama a la capilla, donde bajan los seminaristas entregándose a las oraciones y a las preces diarias. Después oyen la Santa Misa y a continuación estudio hasta las 8, en que se toma el desayuno. Después empiezan las diferentes clases hasta las 12, en que se celebra la comida. Después descanso hasta las 2. Y a esta hora estudio. A las 3, clase. A las 4:30, juego y recreo. Las oraciones, Santo Rosario y otras prácticas. Y a continuación estudio y, por último, cena y descanso. En las tardes de los jueves y domingos, los alumnos, divididos en diferentes tandas, salen a paseo a las afueras de la capital. Rompiendo esta rutina, la primera gran fiesta que se celebraba en el seminario era la Purísima. Su novena era, recojo del periódico, la más solemne, la de mayor devoción, la más extraordinaria de toda Córdoba. La capilla era profusamente decorada con colgaduras en la tribuna, monogramas marianos, candelería y arañas de gas en todos los arcos de la capilla, flores por todos sitios. Dice el periódico: los 9 días de la novena, los capilleres, los sacristanes, estaban dispensados de clase. Les consumía el tiempo el arreglo del altar. Nos podemos imaginar la que se liaba en esta capilla, ¿verdad? A la celebración litúrgica se fueron uniendo otras celebraciones de piedad: Santo Rosario, la felicitación sabatina, y culturales como veladas literarios-musicales. El día de solemnidad de la Inmaculada, el seminario se trasladaba a la catedral para participar en la pontifical del obispo, donde los seminaristas, leo del periódico, con su beca azul, pregonan el patronazgo de la Purísima y sacaban en procesión la Inmaculada de plata, como todavía siguen haciendo hoy. También antes de las vacaciones de Navidad solía celebrarse una de las varias tandas de ordenaciones anuales. Las noticias en los periódicos de la época sobre las órdenes mayores, presbiterado, diaconado y subdiaconado, y las menores, eran muy someras, incluyendo un listado de ordenandos y sus pueblos de origen. En alguna ocasión el obispo confirió las sagradas órdenes en el salón de los obispos del Palacio Episcopal o su oratorio privado. Don Juan Alfonso de Alburquerque y don Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros solían celebrarlas en la capilla pública del Palacio Episcopal. Sin duda alguna, las órdenes más emotivas eran las celebradas en la capilla del seminario. El 18 de diciembre de 1889 leemos en el periódico: pasan de 150 los ordenandos que hoy deben recibir de nuestro excelentísimo prelado las órdenes de mayores. Casi nada.
Los periódicos se hacían muchas veces eco de la marcha y de la vuelta de los seminaristas en las vacaciones, no solamente las de verano, sino también las de las Pascuas de Navidad. Los seminaristas solían marchar en torno al 20 de diciembre y volvían alrededor del 7 de enero. El comportamiento en sus pueblos, con sus familias y en la parroquia, debía ser ejemplar. De lo contrario, podían no ser admitidos a la vuelta. En 1858, el obispo Alburquerque decretó una serie de reglas que debían ser observadas por los seminaristas y que puntualmente recogían los periódicos. Presentarse al párroco para ponerse a sus órdenes y reconocerlo como su superior inmediato en vacaciones. Usar vestido y calzado modesto y decente, sin seguir las modas de los seglares. Cuidar las malas compañías y la relación frecuente y demasiado familiar con las chicas. No participar en espectáculos profanos, ni en baile. No entrar en tabernas. Rezar el rosario y oír misa diaria. Y usar el vestido talar en caso de estar ordenado. Y confesar al menos cada 15 días. Cuando llegamos al mes de enero, fue también costumbre arraigada celebrar con toda pompa la fiesta de Santo Tomás, conocido como el ángel de las escuelas. Nuestro seminario se enorgulleció de haber sido siempre tomista. 1915. La tradición nunca interrumpida del Seminario Conciliar de San Pelagio Mártir de Córdoba de seguir la doctrina tomista hasta el punto de figurar como día de asueto en el reglamento el día de Santo Tomás de Aquino, y ese asueto lo dedican los seminaristas a honrar al insigne doctor angélico. Durante los días de la fiesta había quinario solemne, academias literarias, vísperas cantadas, misa solemnísima en la fiesta, con confesión y comunión general, procesión con la imagen del santo y cerrando los actos, una velada literario-musical en el salón de actos, terminando con el tradicional himno de Santo Tomás de Juan Serra Queralt. Entre marzo y abril siempre había también un día de excursión o campo que recogían los periódicos como noticia de interés público. La Ermita, Santo Domingo de Calaseli, el Cerro Muriano, la Sierra de Ara. Casi todos los años se nos informa también de los ejercicios espirituales de los seminaristas para prepararse para la Semana Santa. Los seminaristas participaban en la catedral, en la fiesta de las Palmas, la pontifical del Domingo de Ramos. También era tradicional la visita de los monumentos el Jueves Santo. El seminario en pleno participaba de ella. En los oficios de Semana Santa, los seminaristas participaban tradicionalmente en el cortejo del Viernes Santo, con el Santo Entierro y la Virgen de los Dolores. El seminario participaba, como sigue haciendo, en la procesión del Corpus Christi. Los periódicos cada año recogían un primer anuncio público del orden de la comitiva en la procesión. Nos situamos. Segunda República, 1935. Procesión del Corpus. Publica el Defensor de Córdoba. Caía la tarde y Córdoba entera se despuebla. Y antes de las 6, en la catedral no se cabía. A las 6 en punto el prelado revestido de pontifical se hallaba al pie de la custodia. A las 6:10 comenzó la salida de las jóvenes católicas. ¿Cuántas eran? No eran cientos, eran miles. Seguían luego las señoras y había desde la joven dama hasta la pobre que a duras penas iba arrastrando su baño, pero quería ir alumbrando al Señor. Y es que había vencido el laicismo a lo externo, pero no había podido arrancar la fe de los corazones. Faltaba el Fausto oficial de antaño, pero lo suplía el amor de caridad y la fe ardiente. Las viejas calles cordobesas son sagrarios durante unas horas. La lonja está llena de gentes que doblan la rodilla, los balcones lucen colgaduras, se agolpan las personas en las puertas y en las bocacalles.
el Seminario Conciliar de San Pelagio, que en todo el trayecto no dejó de cantar, y la custodia era conducida por los 4 párrocos más modernos. Ya era de noche, las 8:30, cuando la custodia atravesaba el arco de las bendiciones de la catedral, después de una marcha triunfal. La devoción al Sagrado Corazón fue adquiriendo también cada vez más entidad en el seminario. De un modo especial, los directores espirituales inculcaron esta espiritualidad. En 1916 se erigió, con la llegada de los operarios diocesanos y muy especialmente del rector don Lorenzo Insa, la sección del apostolado de la oración. Dado el 90 aniversario que este año celebramos, no podemos menos que contar brevemente la participación activa del seminario en la consagración de la diócesis de Córdoba al Corazón de Jesús y la inauguración del monumento de la ermita en 1929. Leemos en el periódico. Dice: amaneció un día tristón. Los aparatos de lluvia no retrajeron a nadie y se despobló Córdoba. Los centenares de seminaristas, con manto y beca, salieron de San Pelagio a las 6. Varios autobuses subieron tan temprano que eran las 8 y regresaban ya de la ermita. Entre los madrugadores figuraban damas distinguidas que ocuparon puestos cercanos al monumento. Después de las 8 comenzaron a llegar las autoridades. Llegó el prelado y se revistió para decir misa. En el lado de la epístola se había instalado un micrófono. La casa Philips mandó un equipo completo para que pueda oírse todo. Hay un micrófono, 3 amplificadores y 8 altavoces dinámicos. Se han colocado en lugares estratégicos. De este modo, los seminaristas, que estaban lejísimos del lugar del monumento, han podido oír la misa. Terminó la misa, que oyeron todos piadosamente, y la banda municipal, situada en la explanada del sillón del obispo, tocó escogidas piezas durante la misa. Las señoras cantaron deliciosas composiciones y el seminario se lució. Durante la misa los seminaristas trocaron el traje de paseo, manto y beca por el sobrepelliz. Nuestro venerable prelado bendijo el monumento y el alcalde se acercó al altar y, colocado ante el micrófono, leyó el acto de consagración. Fue una lectura emocionante que se oyó en religioso silencio y al final estallaron los aplausos y los vivos. Sin duda, la celebración más solemne que celebraba el seminario era la de su ínclito titular, el mártir San Pelagio, cada 26 de junio hasta 1893, en que se recibió dispensa para celebrarlo el domingo 1 de mayo, condescendiendo así el Papa León XIII, Leo, a los justos deseos y las indicaciones del claustro de profesores. Y ese año, dicen los periódicos, que la celebración brilló de un modo especial. Salió en procesión la sagrada reliquia de San Pelagio, siendo conducida en magníficas andas de plata por 6 seminaristas, revestidos de dalmática, precedidas del estandarte de todos los alumnos del Colegio de San Pelagio, del claustro de profesores, seguida del muy ilustre señor doctor don Manuel Jerez y Caballero, dignísimo rector de aquella ilustre casa. Si hay algo por lo que destacaba también el seminario era por el canto. Antes de que se formara una escuela propia, las celebraciones solemnes del seminario eran acompañadas por la capilla de música de la catedral. Pero poco a poco fue creándose un coro propio. Se incorporaron las asignaturas de música y canto llano, música eclesiástica y solfeo. La Escola Cantorum o capilla de música del seminario participaba en las celebraciones litúrgicas más importantes, sea del seminario como de la diócesis. Los profesores de música eran además buenos compositores. Los maestros Serra Queralt, García Castro, Gómez Navarro, Blanco Moreno, Pedro Guillamet, que era hermano del obispo, Vic Benassar y, por supuesto, el rector beato José María Pérez Polo.
Seminario, cuna y destino de personalidades. El seminario fue cuna de superiores, profesores y alumnos ilustres, algunos eclesiásticos y otros que no llegaron a serlo. También fue destino de personajes ilustres. Para muchos era visita obligada y otros incluso se hospedaron aquí, como por ejemplo San Antonio María Claret o el beato Marcelo Espínola. Junto a los sacerdotes, que fueron antiguos alumnos de San Pelagio, y los seminaristas mártires cuyo proceso está abierto, tenemos ya beatificados en calidad de mártires de la fe dos rectores, don Lorenzo Insa y don José María Pérez, un formador, don José Manuel Claramonte, y el director espiritual, el padre Raimundo Castaño, dominico. Junto a estos, el rector don Francisco Blanco Nájera, que tuvo que vivir el periodo previo, el de la Guerra Civil y el inmediatamente posterior, tiene introducido también el proceso de beatificación, porque fue fundador. Luego después ya cuando lo nombraron obispo de Orense. De entre los ilustres visitantes del ámbito eclesiástico destacamos los nuncios apostólicos. El nuncio Barili, Di Pietro, Rinaldini, Vico, Ragonesi, Tedeschini, todos pasaban por aquí. En cuanto a grandes personalidades, la reina Isabel II pasó por el seminario, engalanado para la ocasión, pero no llegó a visitarlo. Los seminaristas sí participaron en el recibimiento de los reyes Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. En 1921, la reina Victoria Eugenia volvió a Córdoba y sí visitó el seminario, convertido en parte, lo que ahora es casa sacerdotal, en hospital de sangre para los heridos de la guerra de África. Con motivo de esta guerra, el seminario abrió sus puertas como hospital de sangre para los heridos. Curiosidades y sucesos significativos recogidos por la prensa. El 23 de agosto de 1863 tuvo lugar un terrible incendio en el seminario que se inició casualmente y destruyó en pocas horas gran parte del edificio. Gracias a que el incendio tuvo lugar en el mes de agosto, no provocó una catástrofe mayor. Si hubiera tenido lugar a la misma hora en el año académico con el seminario repleto de colegiales, posiblemente hubiéramos tenido que lamentar víctimas. El seminario, bien directa, bien indirectamente, se vio afectado también por las diversas epidemias que azotaron Córdoba durante los años que nos ocupan y que cercenaron la vida de muchas personas: cólera, morbo asiático, tifus, viruela y gripe. Con este motivo se retrasó en varias ocasiones el comienzo de las clases y se avisaba por medio del periódico. Cientos de damnificados en las frecuentes inundaciones del Campo de la Verdad encontraron refugio en el seminario, que abrió las puertas de par en par para acogerlos durante semanas. Las peores inundaciones se vivieron en 1876, 1877, 1912 y 1925. Leo la reseña de esta última. Tan pronto como el alcalde don José Cruz Conde tuvo la entrevista con nuestro prelado, se apresuró éste a ofrecer la planta baja del seminario conciliar San Pelagio, dada la imposibilidad de contener el grupo escolar Rey Heredia a los numerosos refugiados que iban engrosando por momentos. Los damnificados fueron llegando y con manifiesta alegría, bendiciendo la actitud del prelado y aclamando al alcalde por su amor al pueblo. Y apenas llegados al seminario, los refugiados se sirvió a los acogidos un rancho, en el que se repartió en 400 raciones. El señor Cruz Conde ordenó que para las 7 de la mañana de hoy se les sirviera el desayuno, que como el de ayer consistiría en café y aguardiente. A la hora que uno de nuestros redactores visitó el seminario, dormitaban los hombres en los bancos del claustro, siendo reservadas las salas para que pernoctaran las mujeres y los niños. El espectáculo
El espectáculo, aunque triste, era consolador, por la caridad proclamada de nuestras autoridades que tan celosamente velan por las aflicciones del vecindario. Nuestro venerable prelado, tan pronto como tuvo conocimiento de la llegada a San Pelagio de los acogidos, mandó que de su peculio particular se compraran mantas, todas las que fueran necesarias para las mujeres y los niños. Saltar la tapia del seminario para entrar en el jardín y la huerta en busca de algún precioso fruto o un saco lleno era una empresa frecuente para raterillos y ladrones de medio pelo. Para los lectores del periódico se trataba de personajes conocidos y tras hurto o trastada cometida siempre aparecían sus nombres o sus motes para gloria de estos pobres diablillos que buscaban simplemente llenarse el estómago o el de su familia. Leemos, por ejemplo, en La Voz de Córdoba en 1920. El guardia municipal número 45 comunica que a las 5 de la tarde fue requerido por el señor rector del seminario de San Pelagio para que detuviese a los niños Julián Flores, que apodan el Machaco, los cuales habían asaltado el jardín del mismo y al ser perseguidos por el guardia del jardín le arrojaron una piedra que le causó una herida en la cabeza. 1935. En la huerta del Seminario Conciliar de San Pelagio penetraron 3 individuos con objeto de hurtar naranja y a la vez que realizaron su propósito causaron destrozos en los árboles de dicha huerta. Una pareja del cuerpo de seguridad consiguió detener a uno de los algarines, que se llama Ramón Salamanca Rodríguez. Los otros 2, conocidos por el Piojo y Paco el Ciego, emprendieron la fuga. El Piojo, el Ciego y el Machaco no habrían imaginado nunca que iban a ser recordados casi un siglo después con una sonrisa triste en los labios al intuir los niveles de pobreza, marginación y delincuencia común que existían en aquel momento. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República. En Córdoba hubo altercados, movilizaciones y actos vandálicos. En la noche y madrugada del 10 de mayo se produjeron los primeros incidentes graves. Varios grupos recorrieron las calles, dice el periódico, y arrancaron la muestra del Defensor de Córdoba y rompieron la de La Voz. Rompieron los cristales del Palacio Episcopal, del Seminario Conciliar de San Pelagio, de la residencia de jesuitas, del convento de capuchinos y de la residencia de otros religiosos. En la tarde del 11 de mayo de 1931, los violentos quemaron el convento de Carmelitas Descalzos de San Cayetano, un acto acompañado de muertos y heridos. Como consecuencia de estos incidentes, creció el temor, de modo que entre el 12 y el 13 de mayo, los religiosos y religiosas salieron de sus conventos, se suspendieron las clases del seminario y marcharon todos los colegiales a casa. Finalmente las clases estuvieron suspendidas solo una semana, reiniciándose el lunes 18 de mayo, según lo comunica el periódico El Defensor. Huelgas, perturbaciones, violencia, asesinatos, bombas caseras. El mismo diario dice que hubo que tomar medidas preventivas en algunos edificios amenazados, entre los cuales también estaba el seminario. En el seminario de San Pelagio, las precauciones, dice el periódico, fueron grandes, vigilando fuerzas de la Guardia Civil de Caballería. Y a última hora de la tarde, los periódicos recogen el intento de incendiar el Palacio Episcopal sin éxito por parte de los vándalos. Los meses previos al levantamiento del 18 de julio, si bien eran de cierta tensión, no presagiaban la contienda. El 18 de junio, junto a un mes antes, se celebraba con toda solemnidad la procesión de la octava del Corpus, con la participación de todos los seminaristas. El 30 de junio, los seminaristas se iban tranquilamente de vacaciones a sus pueblos.
El mismo 18 de julio, la guarnición de Córdoba se adhirió al levantamiento militar y se proclamó el estado de guerra frente al gobierno de la República. Córdoba capital estaba en zona nacional. La mañana del lunes 17 de agosto de 1936, a partir de las 7:30, un avión Potez 540 sobrevoló la ciudad y arrojó numerosas bombas. Una de ellas cayó en el jardín del Seminario San Pelagio. Recogen la noticia los periódicos. Esta mañana a las 7:30 voló sobre Córdoba un avión canalla. La ciudad dormía y a esa hora el trimotor lanzó bombas que cayeron en un rincón del seminario, señal inequívoca de que iban contra la catedral. Son muy pocas las noticias que tenemos de los seminaristas durante la Guerra Civil. Cuando se inició la guerra, en julio de 1936, los alumnos del Seminario San Pelagio eran en total 88, 30 latinos, 23 filósofos y 35 teólogos. Obligados por las circunstancias a no poder seguir con los estudios, con el seminario convertido en cuartel y hospital, muchos quedaron en sus pueblos y otros encontraron la gracia del martirio por el mero hecho de ser seminaristas, y la inmensa mayoría de ellos fueron llamados a fila y tuvieron que participar en la guerra. De entre los seminaristas que murieron con fama de martirio y cuyo proceso está iniciado, destacamos a Rafael Cubero Martín, natural de Carcabuey, sobrino de don Teodoro Martín, párroco de la Asunción de Bujalance. El 6 de junio del 36, 5 seminaristas, entre los cuales se encontraba Rafael, recibieron el subdiaconado. Junto a Rafael Cubero estaba también nuestro querido don Rafael Madueño, que muchos de nosotros hemos conocido. El 20 de agosto de 1936 fue martirizado junto a su hermano y su tío. Tenía 23 años. El periódico recogió el testimonio admirable de su madre, que nos da a entender lo que significa realmente el martirio cristiano. Dice la madre del mártir: que Dios perdone en mi nombre a los verdugos de mis hijos. Desde comienzos del mes de agosto el seminario se convirtió en cuartel de requetés y pasó a llamarse Cuartel San Pelagio. Los requetés que estaban aquí instalados comenzaron a ser denominados popularmente los pelayos. En 1937 el seminario se convirtió además de cuartel en hospital de sangre, regentado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Leo la reseña de 1937. Dice: hay un hospital en lo que fue siempre glorioso colegio. En aquella capilla evocadora de tantos recuerdos se reúnen al caer de la tarde los hospitalizados. Donde antes solo hubo seminaristas, solo hay ahora soldados y enfermeras. En las tribunas, casi siempre solitarias, también hay soldados, y como una suave caricia suena el deshoje de las rosas del rosario. Los cantos emocionan. Aquellos heridos aprendieron uno y otros ya lo sabían, los cánticos de este mes, y en la vieja capilla suenan de un modo que no sonaron nunca. El Estrella de los Mares es capaz de arrancar lágrimas de ojos que vieron impávidos los avances y que oyeron sin temor los cañonazos. Concluyo. Llegamos al final del trayecto de nuestro viaje. Esperemos que haya sido interesante para el lector, los que continúen con la lectura, y emocionante para los seminaristas, los antiguos alumnos y los formadores. Las noticias recopiladas y seleccionadas entre estas miles de hojas digitalizadas, que ojalá hayan podido servir para conocer un poco más la vida y la historia de nuestro querido seminario. Confiamos que hoy, y con la lectura de este libro, podamos arrancar alguna sonrisa con las anécdotas, haber despertado alguna curiosidad con los datos aportados, suscitado el asombro y la admiración ante noticias
hasta el momento inéditas, por no formar parte de lo que nuestra cultura occidental considera estrictamente histórico, pero que ha contribuido a hacer de esta casa un lugar de referencia no solo para la Iglesia que camina en Córdoba, sino para la cultura y la sociedad cordobesa. Esperamos haber contribuido algo con esta sencilla aportación al trabajo serio que los historiadores del seminario pueden hacer en los años venideros. Este libro y esta conferencia no dejan de ser el resultado de algunas horas libres dedicadas a la investigación de un formador del seminario que ama profundamente al seminario, que lo ha formado, a quien tanto debe, humana y espiritualmente, y en el que ahora vive intensamente su ministerio pastoral, transmitiendo todo lo que a su vez yo he recibido, consciente de que como en una carrera de relevo, uno planta, otro riega, pero Dios es el que da el incremento. Muchas gracias a todos.